Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Madre mía, es la primera vez en la historia de Milenio 3, y ya van siendo programas, que hacemos... Es un milagro, solo puede pasar en Bilbao. Estamos en un lugar, pero con estrellas en el cielo. Es increíble. La noche, los hados de la noche nos son propicios. En este increíble Palacio Euskalduna en Bilbao ha aterrizado la nave del misterio. Bueno, pues yo no puedo añadir más que estamos honradísimos, orgullosos. Son esas acogidas que te convulsionan por dentro. ¿Y cómo podemos corresponderos? Creo que hay varias cosas, Carmen. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Hay un menú interesante para los tripulantes, que no solo están aquí, por supuesto, en Bilbao, sino en toda España y en todo el mundo, porque ya por internet no sabéis la cantidad. Hace poco, por cierto, un amigo que conocí en un restaurante de Marruecos me decía: ¿tú sabes que cuando ya hace un poco de calor en Marruecos, los chicos y las chicas con tiendas de campaña, estamos en toda la zona norte y se ha convertido en moda escuchar Milenio 3 con otras estrellas en el cielo allí? Yo me quedé alucinado, ¿no? Dije, no sé, ¿cuánta gente estamos ahora hermanados en el misterio? Aquí, en el Euskalduna, todos en el centro de los enigmas. Vamos a hablar de muchos temas. Os traemos unas propuestas interesantes para la gente que evidentemente habéis vivido desde pequeños el misterio en esta región. Hay quien preguntará, bueno, pero Vizcaya tiene algo especial, ¿es distinta por algo? Bueno, pues por muchas cosas, pero por el misterio también. Pues habría que decir, Carmen, que precisamente aquí hubo un periódico que se llamaba La Gaceta del Norte, que ya desapareció, quizá muchos lo recordéis, hace unos 25 años, y que como siempre que estamos en antena, en Milenio, te me habías quedado por ahí. Jaime, por favor, ¿cómo puede ser? O sea, uno de los jefes de la serie se queda por ahí. Yo pensaba que Jaime Sanz, director de marketing de la serie en el País Vasco, al final no iba a aceptar la apuesta. Digo, y hemos salido aquí y no está. Luego me cuentas, ¿eh? Luego me cuentas. Luego me cuentas. Sé que es un trago para él. Poquito. Pero tenía que estar aquí. Pues siempre intentamos que la gente de las emisoras aporte algo. Y lo decía, ¿qué tiene Vizcaya de distinto? ¿Qué es? Pues bueno, por ejemplo, un periódico que durante más de 5 años diariamente habló de misterios. Bueno, vamos a presentar a nuestra voz, la que faltaba, Carlos Barroso, ese tono tan peculiar, Javier Rodríguez, Pedro Espinosa, Mariano Revilla, todo un equipo para que esto salga como tiene que salir. Vamos a intentar, os pido un esfuerzo a todos, los que estáis aquí, los que estáis en todas partes, para viajar pues unos 30 años, para intentar ponernos en situación, un momento de expectación general a todos los niveles, y un nuevo enigma que empezó a... Es que no es casual, Carmen, que hay estrellas hoy arriba, ¿eh? Yo no lo sabía que esto iba a estar así. Un enigma que empezaba a centellear con luz propia. Mucha gente a final de los 70 en Bilbao empezó a aficionarse al asunto de los tan traídos y llevados ovnis. ¿Por qué? ¿Había algo especial? ¿Realmente existen? ¿Son una fantasía? Hay noticias muy recientes de algunos gobiernos que dicen que los ovnis son como plasma, que no existen de verdad, pero que afectan al ser humano, que hacen que podamos ver cosas que no existen. Caramba, parece más difícil que haya ovnis de verdad. Aquí tenemos un montón de casos alucinantes. Mira, ahora mismo, antes de escuchar a Carlos, a mí se me pone el vello de punta, os lo digo de corazón. Primero porque el autor de estas líneas para mí es pues un maestro, ¿no? Era reportero de la Gaceta del Norte, firmaba como JJ Benítez, y él persiguió a los testigos de los ovnis. Yo os voy a confesar una cosa, a la 1:41 esta noche, muy emotiva para mí también, que yo cuando leía aquellos recortes, era un niño prácticamente, había un tío mío que nos dejó recientemente, que me los pasaba, y yo decía, yo quiero ser como esa persona, ¿no? Yo quiero ser como ese hombre que con un 124 persigue algo que es imposible, pero lo persigue con toda su fe, con sus sueños. Y empezó a generar, yo no sé si él o no, con su ilusión, un estado de expectación respecto a los ovnis, ¿no?
Ahora mismo en el Euskalduna tenemos una pantalla gigantesca y leo ovnis sobre la región. Y era una de tantas noticias que intentaban hacerse eco de lo que estaba ocurriendo. En muchos pueblos, en toda la cornisa cantábrica, vamos a llamarlo así, se estaban viendo cosas. Y sabéis, mucha gente dice, bueno, eran fantasías. Bueno, vamos a ver esta noche y vamos a escuchar cómo esas fantasías interesaron al Ejército del Aire, a la Guardia Civil, que hubo investigaciones, que algunas se ocultaron, que algunos dejaron pruebas físicas. Bueno, vamos con Carlos, empezamos el viaje. Durante los años 70, Vizcaya entera vivió una auténtica pasión por el fenómeno ovni. La prensa regional reflejaba casi a diario extraños sucesos que parecían no tener explicación. Fotógrafos de gran prestigio, redactores o incluso directores de estos medios fueron testigos de estos misterios. Incluso llegaron a captarlos con sus propias cámaras. Esta noche intentamos explicar lo que ocurrió y recordamos algunos de los documentos más sorprendentes. Dicho y hecho, Carmen. Claro que sí, abrimos las líneas en esta noche tan especial, también para toda España, ¿por qué no? 7640, palabra clave, Milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes, lo que nos queráis comentar. Sabemos que hay mucha gente de Bilbao repartida por toda España y siempre nos escriben dándonos mensajes para sus compañeros. Bueno, estoy seguro que esta noche vamos a recibir mensajes de gente que pudo asistir a los acontecimientos que aquí vamos a contar. Tenemos otra imagen, y yo sé que a veces esto da envidia a la gente que no está aquí, pero es así, pruebas oficiales sobre los ovnis. Este periódico, La Gaceta del Norte, fue el primero que dio una exclusiva en su época muy importante. El Ejército del Aire abría sus archivos por vez primera. El tema seguía siendo secreto, pero este periodista del que os hablo logró acceder a 12 informes. Y os digo una cosa, cuando a mí la gente me dice, oye, ¿tú crees en los ovnis? Y es que me pongo malo, porque digo, es que no es cuestión de fe, no es cuestión de creencia, los ovnis existen. ¿Cuál es la prueba?, me dicen. Y yo respondo, usted va al Ejército del Aire, al cuartel general, va a la Biblioteca Central del Ejército del Aire y se encontrará 2000 expedientes. Algunos de ellos, la conclusión es ovni. Algunos como los que esta noche vamos a revisar. No hay más explicación. Y si lo dice nuestra máxima autoridad en el aire, es que los ovnis evidentemente existen, están ahí. Por cierto que Jaime Sanz le comentaba antes, un poquito antes, le hacía esta pequeña trampa. Tú, por ejemplo, de niño, puedes representar perfectamente a mucha gente que nos está escuchando. Tú viviste esta emoción por un fenómeno distinto que no sabemos si se disolvió, si tenía una base real o no, pero en Bilbao no eran infrecuentes las historias de este tipo, ¿verdad? ¿Tú lo puedes decir? Yo lo puedo decir, yo puedo contar una anécdota que hemos hablado de esta comida, además, que hemos tenido hoy en Bilbao. De niño, efectivamente, con mi madre, yo recuerdo lo que me contaba mi madre. Es decir, yo tendría pues 4 añitos, así, ahora ya tengo unos cuantos más. Y sí recuerdo que pues comentaba ella, hubo unas formas extrañas, unas formas metálicas sobre Labra, en Bilbao. Nosotros vivíamos en Guecho, nos sacaron a todos los chavales al paseo marítimo a verlo. O sea, fue un acontecimiento, Jaime, hasta el punto de que la gente mayor sacó a los niños para contemplar aquello. Para contemplar aquello. Luego pues me estuvo contando que pues estaba con la Gaceta del Norte, si podían ser pruebas militares, si podían ser también. Estamos hablando del principio de los 70, es decir, la información tal y como se estructuraba entonces, pues bueno, daba mucho a la imaginación y bueno, pues estuvo ahí y eso pues se nos quedó grabado un poco en el ideario infantil nuestro y hasta hoy. Y fíjate qué casualidad que hoy hablando de ello, pues mira, me has hecho esta trampa. Pero significa, Jaime, una cosa, repito, director de marketing de la SER en el País Vasco, primero agradeceros el trato que habéis dado para la nave del misterio, que hablamos de eso, de naves que cambian la conciencia. Hay quien dice que bueno, una luz en el cielo, ¿no? Hablamos a veces de estructuras metálicas y quizá yo me lo he preguntado, a veces lo importante es que hacen que uno tenga ese recuerdo dentro y que en el momento menos previsto, como pasan las cosas buenas de la vida, uno lo recuerde. Eso estaba ahí, Jaime, o sea, ese recuerdo de niño observando algo con miles y miles de bilbaínos. Fíjate lo que estamos viendo, descenso de un ovni, ni más ni menos. Madre mía, me está empezando a dar miedo a mí. No, y esto la gente dice, caramba, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando aquí? En lugares que además hoy mismo, cuando los vemos mucho más urbanizados, dices, bueno, aquí es imposible. Pero este tipo de información existía, era real, y en casos como este incluso llegó a intervenir el Ejército del Aire, ni más ni menos. Creo que incluso tenemos una pequeña sorpresa. Hay algunas fotos de supuestos fenómenos ovni. Ahora os voy a hablar de un periodista gráfico
importante y querido en esta ciudad, que cubrió algunos de estos acontecimientos y que, caramba, su cámara fue testigo. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. No sé, Carmen, si alguien en 7640, escuchando lo que estamos escuchando, ha recordado. Yo estuve allí, por ejemplo. Pues mira, nos hablan de las afueras de Baracaldo en el año 76. ¿Os podéis creer que es el recorte que teníamos ahí? Yo no lo sabía, que ibas a meter además ese recorte ahora. Es un ahora. caso muy enigmático, muy extraño, donde quién sabe lo que pasó y que motivó un expediente oficial del ejército. Pues esto nos lo preguntaba Alex, que dice: Pueblo Noble el Vasco, hoy tampoco fallaron. Sí, claro, porque llevamos un tour últimamente que... Otra cosa que me ha dejado a mí, hablar de los gnomos en la carretera A8 de Bilbao. Yo de esto no sabía nada, ¿eh? Aquí parece ser conocido. Yo tampoco. No, esto se sale de nuestro... Bueno, es que para hablar de carreteras y para hablar de fenómenos que pasan en ellas, lo hicimos hace un par de semanas en Donosti, y yo creo que tiene que ser él quien nos vaya también abriendo el abanico de posibilidades en este viaje por la Vizcaya mágica. Tiene que ser mi compañero, amigo, siempre está ahí, Enrique Chazarra, muchos años investigando. Enrique, vente por aquí, por favor. No sé dónde está Enrique. Ahí está Enrique. Enrique Chazarra, que es una de esas personas de trabajo de verdad honesto, absolutamente digno, siempre te echa una mano cuando lo necesitas. Y como hemos recorrido algunas de estas tierras, incluido Ochate, que por cierto luego, aunque no estamos en Álava, ni en el condado de Treviño, donde está Ochate, creo que al final del programa tenemos alguna noticia nueva de Ochate, ¿no, Enrique? Eso es, sí, que buenas noches en primer lugar. Buenas noches. Hay noticias, digamos, de última hora. Hay una investigación de campo importante realizada por Julio Corral y Antonio Arroyo, con los que he podido colaborar, y esto se verá todo reflejado en un futuro libro donde hay cuestiones muy interesantes acerca de Ochate. Y además cosas que pueden cambiar la historia que por todos es conocida casi ya de ese pueblo supuestamente maldito. Decíamos que teníamos fotografías incluso, varias, de objetos volantes no identificados. Algunas de ellas se adjuntan en los expedientes oficiales del Ejército del Aire, que para mí, digo, demuestran pues que el fenómeno existe. Lo que nunca sabremos es qué es. Y sobre todo, fíjate, Jaime, una cosa muy curiosa, ¿no? Tú recordarás que de eso se habló, esa visión o ese acontecimiento que tú viviste, y repentinamente se deja de hablar, ¿te das cuenta? Sí, yo no sé por qué fue, pero vamos, sí, yo recuerdo que hablaron de ello y se habló mucho, pues tendría yo 6, 7 años, y luego me lo recordó mi madre, etcétera, y ya, se acabó. Hubo como un corte radical. La pregunta es si los ovnis son una imaginación, son cosas que ve la gente sin formación. Claro, habría que ver luego, nosotros los hemos llevado al programa, pilotos de combate, ¿no? Que siguen diciendo que los ovnis están ahí, que los han perseguido. Si todo esto es producto de la imaginación, ¿por qué no se siguen imaginando cosas? ¿Qué pasa? ¿Por qué coincide con ciertos años, con ciertas épocas, con épocas a veces muy convulsas? Bueno, lo que es increíble es poder retratar uno de estos objetos y que la fotografía pase todos los filtros posibles, ¿no? Y que sea considerada fotografías de las de época, en diapositiva, fotografías de profesionales. Bueno, en estos reportajes maravillosos algunos, ¿no? Como ese caso que comentaban de Baracaldo, donde unos niños aseguran que cerca de un descampado han visto no solo un objeto cerca del suelo, sino incluso una especie de figuras que luego motivaron una investigación primero de la Guardia Civil, que realmente vio hasta unas marcas. Bueno, todo eso, imagino que año 76, imaginaos, provocaba un impacto tremendo. Pero ¿qué impacto tiene que ser para un reportero gráfico cazar esos objetos de los que tanto se hablaba? Hay algunas imágenes interesantes. Creo que una es preciosa, además, porque es como un objeto redondo con un halo verdoso alrededor. Esta, por ejemplo, se captó, la que estamos viendo ahora mismo en Zaragoza, ante 600.000 personas, toda la ciudad prácticamente, parte de la provincia, y fue un caso moderno. Hubo otros de una belleza increíble. Yo no sé realmente qué son, qué ocurre. Esta fotografía, que es maravillosa, está considerada pues una de las grandes fotografías de este fenómeno, sea lo que sea. Descríbesela a nuestros amigos para toda España. Bueno, pues esta fotografía es exactamente un óvalo, una especie de cosa incandescente que emite un fulgor de dentro a fuera y está rodeada por una especie de corola o aureola verdosa. El contraste es maravilloso. Esto estaba sobre Lejona, hacia el año 76 también. Fueron años muy seguidos. Tuvo la fortuna, un fabuloso periodista, reportero gráfico, Cecilio Hijo, pues miembro de una estirpe importante. Cecilio, buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas noches. Cecilio, te escucho pues como una voz como cósmica, porque hoy aquí los sonidos y las conexiones nos permitirás que igual no nos entendemos muy bien. Cósmicos, pues cósmicos. A ver.
A ver, escuchamos con mucho eco a Cecilio. Cecilio, ¿recuerdas estas fotografías? Sí, recuerdo esas y recuerdo otras y recuerdo pues, muchísimas anécdotas que tuvimos por entonces, JJ Benítez y yo, porque estuvimos persiguiendo ovnis no solamente por aquí, sino pues, por toda España, ¿no? Imagino que fue una experiencia inolvidable, ¿no, Cecilio? Pues sí, fue, la verdad es que fue inolvidable y sigue todavía el rastro que dejó aquello, porque nos dejó estelas como si fuesen estrellas fugaces que todavía se siguen produciendo, ¿no? Oye, Cecilio, desgraciadamente hoy, como estamos aquí ante 2000 y pico personas y se hace difícil realmente la conexión telefónica, jamás se debe hacer esto de conexión telefónica, pero le hemos robado unos minutos a Cecilio, que tenía otros quehaceres más importantes, evidentemente, lógicamente, a estas horas. Cecilio, estaba hablándote de una de esas fotografías, una muy bonita, como con un halo verdoso. ¿No te tembló el pulso cuando ocurrió esto? ¿Qué sensación tiene uno cuando fotografía algo que oficialmente es imposible? Bueno, oficialmente no es imposible porque has hablado de fotografías del ejército, hay un trabajo del ejército del aire norteamericano realmente impresionante, del cual mi compañero y amigo JJ Benítez ha tenido la oportunidad de archivarlo entre todo su inmenso trabajo en este terreno, porque es el mejor especialista que ha dado para mí todo el mundo del misterio del universo y de la parapsicología, y que sigue además cultivándolo. O sea que, para resumir, estás de acuerdo en que el pulso no te tembló y que aquello existía, no es una invención, no es una imaginación. No es una invención, porque además tuve luego una oportunidad mucho mejor, que fue precisamente de donde es descendiente Benítez, que es de Barbate. Efectivamente. Bueno, él es pamplonica y además de nacimiento puro y fuerte como los navarros, ¿no? Pero oye, Cecilio, pues como además es que la conexión, yo estoy escuchándolo, no sé vosotros, pero con un eco terrorífico, no sé si os ocurre lo mismo, lo que hacemos es mandarte un abrazo grande, nuestro recuerdo, por supuesto, para Juanjo Benítez, que está a 1000 kilómetros de aquí, que seguro que puede estar escuchando, y si nos quedamos con el recuerdo de las imágenes que tenemos en esa pantalla. Es que yo, de verdad, Carmen, no tengo algunos problemas para escuchar. Le mandamos un fuerte abrazo a Cecilio, reportero de toda la vida de la Gaceta del Norte, que acudía con JJ Benítez en aquella época, pues simplemente a colocar la cámara y a fotografiar y a captar aquello. Y ahí tenemos algunas imágenes que hemos visto, parte de la pura historia. Por cierto, Enrique, tenemos hoy un documento, lo explico de nuevo a los oyentes que no estén aquí, que es un documento que pone Ejército del Aire desclasificado, y si no me equivoco, pone algo así como Gallarta. O sea, hubo casos aquí que llamaron la atención de la autoridad oficial. El ejército se interesó por los llamados aterrizajes de Gallarta, que en febrero de 1977 se supone que hubo 4 aterrizajes en un solar colindante a esta población, y de alguna manera ese expediente X, digamos, llamémoslo así, tiene más de 30 folios. Expediente X vasco, auténtico. Efectivamente, donde a lo largo de 30 folios pues explican un poco las entrevistas que tuvieron con los testigos, posibles conclusiones, huellas, en fin, toda una serie de acontecimientos que llaman la atención que sean en aquella época. Es muy curioso porque mucha gente, y sobre todo es una teoría que hoy se hace más, piensa que los artefactos, o sea, si alguien viene del espacio exterior, evidentemente dejar huellas o ser patas metálicas suena un poco raro, ¿no? Porque evidentemente tendrán otra tecnología. Pero aquello ocurrió. Y mucha gente pensó que era para convulsionar a otra gente. Mucha gente habla ahora de experimentos sociológicos. Ha habido grandes casos cuya explicación da más miedo de que la habitual de que puedan ser extraterrestres. Por ejemplo, hubo un caso en Francia recientemente, el de Frank Fontaine, un muchacho que dicen que estuvo dentro de uno de estos artefactos. Se ha comprobado prácticamente que lo que hicieron fue un teatro, un auténtico teatro, pero partes dependientes de servicios de inteligencia franceses hicieron creer al muchacho que realmente estaba siendo raptado por entidades extrañas. ¿Para qué? Para comprobar el impacto en la prensa y para comprobar cómo sus convecinos, cómo su barrio, cómo su gente interpretaba lo que era creerse abducido, ¿no? Que se puso de moda también el término. La pregunta es,
En Vizcaya, cerca, quizá mucha gente sea de allí, pasaron este tipo de cosas, ocurrieron, incluso con huellas. Hay hasta fotografías e imágenes impactantes, Enrique, de esas huellas y de las tomas de terreno en los informes oficiales. Bueno, pues eso se olvidó por completo, de eso no sabemos nada, y quizá pueda haber un artefacto humano sólido para hacernos creer, para que al día siguiente la prensa comente estas historias. Nunca lo sabremos realmente, pero los documentos se siguieron sucediendo. Hay algunos casos, Enrique, sobre los que no tenemos ya más información, como ese del descampado de los niños de Baracaldo. Efectivamente. Que también había marcas. Sí, había unos niños jugando en un solar cercano al cementerio de Baracaldo y fueron testigos, según sus declaraciones, de cómo una especie de artefacto, ellos la describieron como una cabina telefónica, aterrizaba en ese solar y de ese artefacto salían dos personas de 2 metros de alto, de bastante altura, y que de alguna manera estuvieron como indiferentes por la zona, desaparecieron como llegaron. Y lo curioso de este asunto es que posteriormente, ahora que estamos viendo un poco en la imagen, allí en ese solar quedaron restos, ¿no?, de ese avistamiento, porque la tapia colindante estaba desconchada, quedaba con marcas, había huellas, efectivamente. No tenemos casi tiempo, Enrique, luego vamos a hablar de otras cosas más físicas, más inmediatas. Esta simple introducción es para que veáis que ahí tenemos a Juanjo Benítez con ese niño, uno de los testigos. ¿Esto qué es? ¿Simples imaginaciones? ¿Ocurre por algo? ¿Hay alguien detrás que quiere que se hable de esto? Lo curioso es que a veces hay historias que tienen que ver con los animales. Ocurrieron aquí, por ejemplo, en Balmaseda, vamos a hablar de eso. Mutilaciones de ganado. Vamos a ver historias. A los que estáis aquí, en el Palacio Euskalduna, os pido disculpas porque algunas de las imágenes que vamos a mostrar hieren la sensibilidad. Eso es verdad, hay que decirlo, por si alguien es un poco impresionable. Y algunas imágenes de mutilaciones humanas un poco fuertes, pero hay un fenómeno de este tipo que todavía no se ha resuelto. Y sobre todo, Carmen, esta noche vamos a contar una cosa que ha pasado aquí, que hemos estado investigando con buenos amigos y con nuestro reportero Alberto Granados, con una niña como protagonista. Vamos a contarlo y vosotros, como siempre, vais a tener la opinión, como debe ser, ¿no? Pues sí, que la verdad es que estamos todavía un poco impresionados por las escenas que hemos vivido hace pocos minutos y hay que agradecerle a la familia que nos haya dejado entrar en su intimidad para contarnos este caso. Simplemente somos espejo de la realidad, no podemos afirmar ni negar nada. Ha ocurrido, nos lo querían contar y vamos a expresar nuestro conocimiento sobre los hechos. Jaime, compañero, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Bilbao. Ahora volvemos. 2:07. Alberto Granados. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas madrugadas, compañero. Buenas madrugadas. Pruden Muguruza, compañero, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Luego contamos algún secreto, Pruden. Bien, luego contamos algún secretillo por ahí, ¿eh? ¿Qué tiene que ver con la radio? Con la radio, exactamente. Enrique, por supuesto, de nuevo buenas noches. Buenas noches, Iker. Carmen, estamos todos, aquí pues todos amigos. Pero como siempre hay cosas imprevistas, siempre hay cosas que te pillan como por la espalda, en el buen sentido, ¿eh? Pruden me comentaba una historia, un caso, y como hoy montar a Nada del Misterio ha sido un trabajo tremendo, yo, por supuesto, como siempre, pues he delegado tanto en Carmen como en Alberto, pues para que visualicen algo que a mí me ha dejado un poco frío. La historia parte de Pruden. ¿Nos puedes contar algo, Pruden, de una de esas historias que imagino que a ti, con tantos años en la labor, y yo lo he dicho siempre, que yo precisamente del mundo de lo esotérico y demás ni creo mucho y mantengo mucho las distancias, pero también es cierto que con Pruden me une algo que yo creo que es hasta misterioso, que algún día contaremos. Me contabas un caso que a ti te estaba, bueno, pues impactando, ¿no? ¿Puedes contarlo un poco a la audiencia? Sí, bueno, concretamente es una niña, un adolescente, que desde cuando tenía ya aproximadamente unos 5 o 6 años, pues ya comenzaba a tener percepciones. Ella visualizaba incluso a familiares que habían fallecido, pero ya desde 2 años a esta parte toda esta historia se ha convertido en una auténtica pesadilla, sobre todo para la familia, que está viviendo un auténtico drama. Esta niña, esta chica, entra en trance mediúnico, y es... ¿Qué es eso, Pruden? Bueno, el estado de trance, el estar en trance, el estado de lo que se conoce como medium, es un estado que está en nuestra mente, se produce. Hay personas que tienen esa facilidad. Lo mismo que se produce el estado de hipnosis, que está también
justo en nuestra mente, al lado de lo que es el estado de trance y también al lado de lo que es el sueño fisiológico. Entonces, entra en este estado de trance. Ella es, vamos a decir, poseída, por utilizar la palabra poseída, por entes, entidades totalmente desconocidas, por supuesto, para ella. Comienza a hablar en idiomas que ella desconoce totalmente, como puede ser una especie de como dialecto hindú o árabe o algo parecido, en latín también. También habla con acento argentino algunas veces, como realmente si fuese argentino, ¿no? Y es curioso, sobre todo, algunas de estas entidades por las cuales es poseída, la violencia que adquiere ella, ¿no? Hacia su familia, en este caso, concretamente hacia su madre, en concreto. Y verdaderamente es algo que concretamente la familia, pues imagínate, es como hemos dicho, una chica adolescente en este momento que no puede ir al colegio porque lo mismo que le ocurre en casa pues le puede ocurrir en cualquier sitio, que de repente entra en ese estado, ¿no? O sea, verdaderamente es algo muy, muy, muy dantesco. Y Carmen y Alberto han estado observando, por supuesto siempre con la distancia, ¿no?, que tenemos que poner. Es un caso que las personas que lo sufren lo viven. No podemos casi nunca además ponernos en el pellejo de quien lo sufre, ¿no? Luego tenga la explicación que tenga, que puede tener una explicación médica, que ojalá se descubra, una explicación psicológica. Es que desconocemos tantas cosas. Pero desde el principio de los tiempos, esa figura que ha comentado Pruden Muguruza, medium, no es solo una serie de televisión. Es algo mucho más serio, es algo que viene desde, sobre todo, inicios del siglo XX. Y hubo casos de niñas, adolescentes, como Eleanor Zugun y tantas otras, que además se producían incluso heridas. Nunca sabremos si era una situación del cerebro que hacía autoflagelarse, ¿no?, como estar en una especie de penitencia, o realmente algo la rasgaba. Las fotos y las imágenes que hay de Eleanor Zugun son muy sangrantes, nunca mejor dicho, ¿no? Alberto, tú entonces, esta misma noche, en este mismo lugar donde estamos, por lo menos como periodista, te has acercado a ver qué es lo que ocurría. Sí, ¿no?, hemos estado con Pruden, hemos visto cómo empezaba o entrábamos en una sesión de hipnosis, cómo esta adolescente entraba en trance. Y a partir de ahí pues hemos sido espectadores de una serie de sucesos que han ocurrido. Hemos visto cómo esta chica ha empezado en principio lo que hemos visto como a ser poseída por otro ente, ha cambiado de personalidad totalmente. Siempre, por supuesto, decir, Alberto, que hablamos en hipótesis, ¿no? Poseída por otro ente que puede ser su propia mente también. Exactamente, por lo que haya sido, ella ha cambiado de personalidad, se ha mostrado casi diferente, se ha levantado, ha tenido un suceso violento junto a su madre, a la cual pues la gritaba, la hemos tenido que agarrar un poco entre todos, e incluso tenemos sonido de ese momento, ¿no?, en el que ella entraba en trance y era supuestamente poseída o entraba con otra doble personalidad, ¿no? Yo me estoy acordando de un caso que hace poco abordábamos en Málaga, si recordáis, de una, no quiero decir que tenga similitud o no lo sé, pero a mí lo que me encantaría es que esto se redujese, no pasara nada y se acabó y pudiéramos dar alivio a esta gente, ¿no?, que es lo principal. Nosotros muchas veces no tenemos ninguna solución, pero es cierto que en Málaga, hace aproximadamente un par de meses, un edificio oficial de la Junta de Andalucía, y tú estabas ahí, Alberto, nos pedía ayuda, y realmente uno se queda con una sensación de decir, pero si nosotros somos unos periodistas, ¿qué ayuda vamos a darles? Podemos hablar con psiquiatras, hablar con personas que saben de hipnosis, pero nunca podemos avalar nada ni dejar de avalar. Es cierto que en aquella casa se producían supuestos fenómenos extraños, y es cierto que fuimos con la intención de ayudar a esa gente en el sentido de decir, bueno, parece que se puede explicar todo, y lo hemos conseguido. Ojalá se pueda hacer con esta chica lo mismo. Ahora me comentas tu opinión, Carmen, sobre esto. Escuchamos mensajes de 7640. También, Enrique, puedes desde luego opinar en cualquier momento. ¿Escuchamos ese momento, Alberto? Venga. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sabes que no puedes tener mi fuerza. Sabes que no puedes. Fuerza. Dame fuerza. Duerme profundamente, duerme.
Carmen, vamos a ver qué estaba pasando en este momento, porque a mí, que repito, no he visto las escenas, sí he asistido a algunos episodios muy dramáticos, hay que decirlo, como esa cosa que luego se ha salido de madre, que emitió cierta cadena de televisión. El exorcismo de Marta, que llamaron. Efectivamente, y que nosotros conocimos hace muchos años y que no hemos querido tampoco, por supuesto, no vamos a dar ninguna identidad de nadie. ¿Qué se producía en este momento exactamente, desde tu punto de vista? Pues mira, en este momento Pruden ya había introducido a esta chica en un trance profundo, y en un momento dado le pregunta que qué está viendo. Ella dice que a un chico moreno delante de ella empieza a alterarse, la respiración empieza también a alterarse con ella. Mira a su madre, que estaba sentada justamente a mi lado, y se lanza como si fuera una fiera a por ella. No paraba de repetirla: dame tu fuerza, con los ojos salidos de las órbitas, de verdad. Han tenido que sujetarla entre 4 personas, calmarla, su propio padre, Pruden, Alberto, Mariano Revilla, que también estaba reviviendo la escena. Y la verdad no sabemos muy bien qué ha pasado. A mí me recordó en cierta forma a ese exorcismo de Marta. No quiero decir que esta chica esté poseída por ningún demonio, porque no creo que sea eso. Pero en las reacciones, en esas fórmulas, si tú te acuerdas, Iker, cuando Marta estaba siendo sometida por el padre Fortea a ese exorcismo, también tenía unas reacciones muy graves. Iba en contra de su madre también, como pasaba en este caso que hemos vivido aquí hace escasas horas en uno de los cuartos traseros, y además se lo agradecemos a la familia porque tenemos que intentar ayudarla. Yo lo primero que les he preguntado era si habían asistido a médicos, a psiquiatras. Efectivamente, durante una semana ha estado ingresado en un hospital, le han hecho todo tipo de pruebas, en un hospital de Vitoria le han realizado todo tipo de pruebas y han descartado que se trate de una enfermedad mental. Bueno, pues este es el asunto, que puede ser el asunto que ocurre muchas más veces de las que creemos. Creemos que la vida es cotidiana y a veces pasan estas cosas. Un asunto puramente psiquiátrico, la psiquiatría podría dar una explicación a todo esto. Desde luego, sobre todo y ante todo, calma, de verdad, que esto pasa. Además, no ha habido ningún caso en que se prolongue. Solo quizás si mal ayudamos esta historia o hacemos creer cosas que no son. Y aquí nadie sabe lo que es. Yo creo, Iker, que lo está canalizando muy bien desde que está recibiendo la ayuda de Pruden, porque está superando, está volviendo a salir con sus amigos, cosa que había dejado de lado desde hace 2 años, y está emprendiendo una nueva vida, que yo creo que además es una chica muy inteligente y va a salir adelante con esto. No, seguro, eso seguro. Pero Pruden, quizá no para centrarlo en esta chica y en su familia, porque puede haber muchas familias y muchas chicas así. La persona que se cree, vamos a decir, lo que tiene la sensación de que algo le invade o que cree que pasan cosas, lo que empieza a hacer enseguida es aislarse del entorno familiar, del entorno de amistades, y ahí es cuando empieza el peligro, ¿no? Y ahí es cuando exactamente comienza ya el calvario, ¿no? Porque la persona cada vez se va encerrando más en sí misma y empiezan a surgir los problemas. Realmente, además, es que también es cierto que tienes que saber qué camino tomar, porque como tú has dicho, si tomas un camino equivocado puedes perfectamente todavía acabar ya mucho peor. Yo he tenido casos hace muchos años de personas también, de casos similares, parecidos, no creas que es el único, y aquí en Euskadi, o sea que esto lo tenemos aquí, ¿no? Y algunos casos ya eran totalmente irreversibles, o sea, ya no tenía solución. ¿Por qué? ¿Qué se ve, qué se intuye cuando un caso ya no tiene solución, en tu opinión? Pues que ya lo que había empezado a ser un problema, como puede ser este, por ayudas que no eran tales ayudas, sino todo lo contrario, pues esta persona ya realmente sí que había despertado ya un foco esquizofrénico, ¿sabes? Entonces ya el problema ya era mental. Además hay que decir, sin temor ni ánimo de dramatizar nada, que yo creo que esto tiene siempre una solución, que esta chica y su familia está aquí, en la sala, y que nos han ayudado en todo, en cualquier momento. Alberto, ¿va siguiendo el proceso? Sí, además pues nos cuenta que desde, como decía Pruden, desde los 5 años ya empieza a tener visiones. Nos cuenta que, por ejemplo, tenía también premoniciones, podía ver cosas que le iban a suceder un tiempo después. Incluso decía que cuando estaba cerca de algún familiar que sabía que le iba a pasar algo, empezaba a sentirse especialmente nerviosa y empezaba a sentir cosas que luego se han ido confirmando. O sea, ha sido consciente de varias cosas que al final se han cumplido.
Supuestamente, por lo menos ella dice que ve varias entidades que entran en su cuerpo, incluso tienen nombres, tienen forma, la hablan. La verdad es que esto nos recuerda un poco a esa película que digo que democratizó de alguna forma la sensación que mucha gente a nivel solitario sufría, sea real o no, lo vean ellos o no, que era el sexto sentido, porque había niños que decían que les pasaban estas cosas. Y esto es desde niño, entonces, desde niña. Sí, desde los 5 años ella nos ha confesado que empezó a sentir ya cosas y a ver. Al principio decía que incluso pues escuchaba, luego empezó a ver sombras, luego esas sombras ya fueron tomando cara. Y en determinadas ocasiones, lo que pasa que son procesos incluso de a veces horas en las que nota otra presencia en su cuerpo y deja de ser ella, ¿no? Y lo que hablábamos antes, incluso de la lengua, o sea, de repente empieza a hablar lenguas extrañas, además con gran facilidad, y hemos podido incluso comprobarlo y grabarlo. ¿Habéis visto eso? Hemos visto cuando ella sale del trance. Ella es consciente y nos recrea esas palabras. Yo eso no lo había visto nunca, Iker. Tú sabes que muchas veces hemos asistido a Yo sé que tú eres ultra escéptica, eso de principio. Sí. Pero sí. Con todos los temas, con todos los temas. Con todos. Por fortuna, para equilibrar un poco, porque si no... Hemos estado, por ejemplo, en Albacete, ¿no te acuerdas? En algunas sesiones de hipnosis donde hacían regresiones a vidas anteriores, a vidas pasadas, y en algunas de ellas comenzaban a hablar en idiomas extraños, en idiomas que la persona no conocía. En este caso era en arameo. En el caso que hemos visto hoy de esta chica, cuando ella está en el trance, no hemos visto que tuviera xenoglosia, que es el hablar lenguas extrañas, el hablar Explícalo lenguas... un poco, por favor, Carmen, porque puede haber gente que no... Xenoglosia es el término. Xenoglosia es el término, hablar lenguas desconocidas para la persona. Es como si yo ahora, que no sé hablar árabe, me pongo a hablar en árabe, por ejemplo. Esto viene diagnosticado, sobre todo en los rituales romanum de la Iglesia, como fenómenos que la Iglesia siempre identifica como propios de alguien que realmente está sufriendo... Que está poseído por un ente. Pero siempre son palabras y además de cierto tiempo, claro, cierto siglo. Efectivamente. Ella, cuando está en el trance, no ha emitido esas palabras en una lengua extraña, no ha habido xenoglosia, pero sí cuando ya es completamente consciente, cuando está hablando con nosotros como una persona normal, como yo ahora mismo te estoy hablando a ti, yo le he dicho, ¿tú eres consciente de cuando hablas en lenguas extrañas? Y me dice, sí. Digo, ¿y me puedes recrear esas lenguas? Y ha puesto una voz y he empezado a hablar en un idioma desconocido para todos los que estábamos allí y que tendremos que investigar, y además a través de las líneas que tenemos en Milenio 3, cuando oigamos estas palabras, a ver si alguien puede identificar esas palabras que nos ha dicho la chica. Sí, igual alguien de la sala... Es consciente de las palabras que dice en otro idioma, tal vez las haya aprendido de esos estados de trance en los que ella entra, que en algunas veces sí que es consciente, como decía Alberto, que lo que ella dice que son entes la poseen. Oye, Pruden, ¿esto es habitual? ¿Te has encontrado con casos donde las personas afectadas de ciertas dolencias o ciertas hablen lenguas que les son desconocidas? No es un caso que sea muy frecuente, ¿no? Pero sí, ya he tenido algún caso más, concretamente, pero era diferente, no era un estado que la persona entrase en un estado de trance, aquello era una posesión supuestamente demoníaca, ¿no? Además en Donosti, concretamente. Pero sí que no es un caso, la xenoglosia no es un caso muy frecuente que se ve, ¿no? Según la Iglesia había varias pautas para que todos sepamos de qué estamos hablando, y siempre con la lógica distancia. Yo personalmente creo que todos estos fenómenos seguramente tienen que ver con la mente humana, son explicables, quizá no sepamos ahora qué ocurre, pero sí dentro de 100 años, como tantas cosas ocurren. Pero sí que es verdad que la Iglesia hablaba de xenoglosia, de sansonismo, ¿no, Carmen? Sansonismo o titanismo, que es tener una fuerza descomunal, una fuerza muy superior tanto a tu estatura como a tu fisionomía, ¿no? En este caso, la madre nos revelaba que esta misma mañana habían tenido un caso con ella durante 4 horas. Tanto ella como otra hija que tiene una hermana de esta chica no habían podido sujetarla y había tenido que llamar al padre, que lo está pasando pues muy mal. Bueno, le mandamos un abrazo muy fuerte a toda esta familia, ánimo, que seguro además que es que no va a pasar absolutamente nada. Queremos observar qué ocurre cuando el ser humano se encuentra con cosas que aparentemente no comprende, y queremos compartirlas con vosotros. Y si tenéis una solución, si en 7640 o aquí hay gente que puede decir esto es explicable por esto y por esto y por esto, pues puede ser interesante. Esa vía de contacto seguro que nos da buena información. ¿Vamos a escuchar ese documento, Alberto? Venga. Vamos a escucharlo, Javi Rodríguez. 2011 2019
Me decía Alberto Granados, y yo lo había pensado antes telepáticamente con Javi, te veo cara extraña, Enrique. ¿Qué opinas? Es sorprendente, ¿no?, que en pleno siglo XXI estemos manejando términos como exorcismos, posesiones, como tú antes comentabas, en plena era de Internet y de tanta tecnología. La verdad que yo creo que lo triste de este tipo de casos es que puedan acabar en manos de charlatanes, de supuestos videntes, exorcistas, que de alguna manera, si esto tiene una solución, digamos, mental o psiquiátrica o médica, pues puedan avivar paranoias, que la cosa acabe pues en casos, digamos, pues como mucho más dramáticos, ¿no? Efectivamente. Pero muchas veces los médicos también, cuando se ven ante un caso así, se lavan las manos, les dan 4 pastillas y se acabó. Y nos comentaba que además con algún psiquiatra que habían hablado, incluso cuando la chica les empezaba a explicar esos supuestos entes con los que hablaba y demás, decía, mira, si me sigues contando esto, lo dejamos y... Sí, no quieren aceptar esto. Sí, cuando eso puede ser una cosa que alguien cree que lo ve. Si alguien lo cree... Sí. Cuando le hablaba en otras lenguas al psiquiatra, el psiquiatra decía, no, para, a mí no, esto no sigas. ¿No? Vamos a hacer un experimento que siempre suele ocurrir. Por cierto, Carmen, que es cierto, esta pantalla que tienes aquí nació con la segunda temporada de Milenio 3. No lo hemos dicho en el previo, que precisamente esta noche espero que esté aquí en Bilbao, que no lo sé tampoco todavía, pero espero que sí, no sé si nos lo pueden confirmar. Algún amigo de Alicante ya nos ha dicho que lo tiene entre sus manos y que lo está devorando. ¿Sí? Sí. Bueno, el libro de Milenio 3 que salía esta noche. Sí, además Idoia, que nos dice que está ante el público, que si Hola, le firmarás tus libros, Iker. Hombre, por supuesto. Claro que sí, como siempre, en cada salida, en cada vez que la nave aterriza en una ciudad diferente, nosotros siempre, después del programa, estamos con todos vosotros para lo que queráis. Milenio 3, el libro, muchas historias, 500 páginas, pero ninguna como esta, ¿o sí? Hemos conocido algún caso parecido. Xenoglosia. Decía Enrique Chazarra, siempre con ojo avizor, las palabras muy medidas. Caramba, hablar de esto en estos siglos, claro, lo que ocurre es que estos fenómenos pasan. ¿Cómo los interpretamos? Creo que todos aquí, en el Palacio Euskalduna en Bilbao, queréis volver a escuchar esta voz, estas palabras, que tienen algún sentido o igual no tienen ningún sentido. Y seguramente lingüistas, con los que nos pondremos en contacto, y expertos en diversas lenguas, nos dirán si tiene sentido o no. Yo recuerdo que con esa chica protagonista de un supuesto exorcismo luego no había ningún sentido, es decir, eran palabras desestructuradas por completo que quizá alguien interpretaba como tal, pero no eran nada. Volvemos a escuchar. Javi Rodríguez creo que tiene el documento de nuevo. O sea, eso ella recordaba lo que había dicho. ¿No es extraño, Pruden, que alguien recuerde lo que ha dicho en un estado de trance? ¿Se puede recordar cuando entramos en ese mundo que yo desde luego no comprendo de la hipnosis o los trances? ¿Alguien puede recordar? Sí, hay veces que se puede recordar, otras veces no recuerdas absolutamente nada. El por qué tampoco lo sabemos. Pasa que aquí estaba ya fuera del trance, ¿eh? Sí. Por eso te digo, pero estaba recordando unos hechos ocurridos en un estado donde a veces no se recuerda nada, ¿no? Pero es que ella nos decía lo que estaba diciendo, o sea, nos traducía lo que nos estaba diciendo. Esas palabras nos ha dicho la traducción. Sí, nos dijo que significaban como que era algo muy nuevo para ella y que tenía un poco de miedo también con todo. Bueno, pues si hay alguien en 7640 que nos pueda dar alguna solución, yo no sé, Carmen, si todavía ha dado tiempo que la gente reaccione respecto a esa lengua que decían que parecía árabe. Y se puede comprobar muy fácil si es árabe o no. Por el momento no nos han enviado ninguna traducción. No nos dice nada. Todavía nada. No. Esperamos ahí, a ver si alguien realmente experto a estas horas, sé que pedimos algo difícil, ¿no? A las 2:30 de la mañana, alguien que controle el árabe lo suficiente para haber escuchado dos fragmentos. Nos dan, eso sí, en el 7640, ya lo sabéis, palabra clave, milenio, espacio y como siempre, lo que queráis, que una persona, por ejemplo, en estado de hipnosis, manifiesta síntomas parejos a otras sometidas a exorcismos. ¿Experiencias mentales insólitas al margen de diablos? Nos pregunta Luis. Hombre, desde luego parece que la caja de resonancia que tenemos ahí en el cráneo es posible que, bueno, genere muchas cosas, ¿no? Las imágenes... Yo le he preguntado también por lo de los diablos, por si acaso. Y me ha dicho, dice, la madre me decía, dice, mira, Carmen, esta misma mañana yo le he acercado un rosario que le había traído una hija de uno de los viajes, dice, y hasta lo ha besado, con lo cual hemos descartado que se trate de una posesión demoníaca. Que sabes que muchas veces
muchas veces, según dice la Iglesia en ese Rituale Romanum, que hay que recordar que es el libro que utilizan los sacerdotes que deben tener permiso del obispado para realizar exorcismos, lo utilizan y ahí viene y dicen que tiene aversión a las cosas sagradas, como los crucifijos, los rosarios, las hostias consagradas, el agua bendita. Bueno, y aquí nos encontramos para finiquitar este asunto que, como ocurría aquí y ocurría hoy, y nos lo contaba un buen amigo, pues hemos querido conocer para que lo conozcáis vosotros. ¿Qué solución hay para esto? Porque yo creo que imagino que nunca se puede abandonar en la medicina convencional o la psiquiatría, ¿no, Pruden? No. Bueno, la psiquiatría, date cuenta que ha descartado ya cualquier problema de tipo mental, o sea, no quiere saber nada. Entonces, tiene solución. Date cuenta que además, generalmente, este tipo de estados se suele producir en la adolescencia, sobre todo. O sea, luego ya normalmente va desapareciendo. ¿Y mujeres? ¿En mujeres? ¿Sobre todo mujeres? Sí, mujeres, pero hombres también, chicos también, sí. Yo pensaba, lo comentaba porque había una serie de, bueno, se comentaba, y mujeres, ¿no? además en esa edad, Sí. en ese cambio de los 14 años sobre todo. Mujeres es más frecuente, sí, pero también en chicos se da, La solución va a ser a través, por supuesto, de la hipnosis, ¿no? Y de ir canalizando toda esa fuerza para que ella la pueda controlar. O sea, para que ella pueda controlar, que no como ahora, que en cualquier momento entra en trance, ¿no? Que por eso... ¿Se puede entrar entonces, y una cosa que yo no sabía, inconscientemente en trance? Sí. Ah, sin que nadie lo provoque. Sí. Ella entra inconscientemente. O sea, aquí lo hemos hecho porque yo lo he provocado a través de una hipnosis, para que lo vieseis, ¿no? Pero es que ella entra inconscientemente en cualquier sitio. Oye, la hipnosis, Pruden, la hipnosis clínica, la hipnosis que yo he visto recientemente además en hospitales, cómo se practica, cómo se hace, sigue siendo, aunque algunos médicos lo hagan, como un cajón desastre en que hay cierto límite en que ya no se sabe nada, ¿no? No se sabe exactamente, es algo totalmente desconocido, pero que es curioso, porque fíjate, esto no sé si lo sabrás, alguno igual recuerda. Yo recuerdo hace ya bastantes años. Además, en plan bien, hice una experiencia de hipnosis con un chico que además entraba en un grado de profundidad, pero muy, muy, muy profundo, como pocos casos he conocido. Y fue en un programa aquí en la ETV, concretamente en el informativo, en el Teleberri. Después del Teleberri había como un espacio, y ahí hice una hipnosis a este chico, y fíjate lo que es capaz de hacer la mente en ese momento, que le coloqué el dedo en el brazo, diciendo que le iba a quemar con un cigarro en el brazo, le puse el dedo en el brazo, él quitó automáticamente la mano como si realmente le hubiese quemado, y pudimos ver en unos minutos cómo le fue saliendo una ampolla donde le había puesto el dedo. El somatismo, el poder mental, lo que mucha gente dice que se hacían los estigmatizados, no porque realmente la fuerza divina o el demonio les incrustara sus marcas, sino que la fuerza de esa mente que descontrolamos, que no sabemos, que no conocemos, hacía que alguien pues casi penetrase inconscientemente la propia palma de su mano. Nos queda tanto por aprender. Desde luego mandamos fuerza y ánimo. ¿Hay algún mensaje sobre que pueda revelarnos algo? Nos dicen, o por lo menos nos descartan varios mensajes, la posibilidad de que se trate de árabe. Dicen que conocen perfectamente el idioma árabe y sus dialectos, un amigo, y que eso no es árabe. Que esto no es árabe. No. Interesantísimo saberlo, porque esto es mágico. Nos que apunta tanta gente... un amigo que parece egipcio, otro que parece hebreo y hasta que parece bereber. Bueno, pues lo que os prometemos es ir a diversos especialistas y saber qué ocurre y seguir en contacto para por lo menos que esto se resuelva, y ojalá sin ningún problema. Pasan estas cosas como pasan tantas otras, que luego uno, y lo digo por experiencia propia, pues con familiares y con gente, y lo digo de verdad con la carne de gallina, que te das cuenta de que hay cierto límite en que casi nadie sabe nada y uno se sorprende, porque creemos que los especialistas en medicina y tal tienen que saber. Llega un límite en que a veces no se sabe. Vamos ahora con otros temas y por supuesto seguimos, porque tenéis que contarnos un par de cosas de chat importantes. Vamos a hablar también de otra cosa que tú conoces bien, Enrique, que sé que le va a gustar a la gente de Vizcaya, que sé que es sorprendente y que nos introduce en ella nuestro compañero Carlos Barroso. Sé que es un cambio muy brusco, pero es que ocurrió aquí y quiero que lo conozcáis. En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. Sevilla Control. Confirmo todo lo que dice el comandante del Bari. Lo confirmo y lo ratifico. No es un avión.
es un objeto volador de un tamaño como una casa de 5 pisos. Grabación, por cierto, como un duende, en vivo, de un objeto volante no identificado, porque hemos estado hablando de eso, para que se incorporen ahora mismo. Objetos volantes. Vale, cuando los objetos volantes tienen forma de animal, vais a decir, hombre, Iker, no desvaríes ya, por favor. ¿Cómo que es eso de forma de animal? Seguro que mucha gente, incluso con algún término bastante grotesco, se acuerda de ciertos acontecimientos que, como siempre, es lo que yo me pregunto, ¿por qué ciertas cosas pasan durante un tiempo, se concentran en un lugar, pasan y ya se olvidan? La gente dice, fue X, fue H, fue B, nadie sabe lo que ha pasado de verdad. Con algunas voces os voy a recordar una historia que estoy seguro que mucha gente aquí en Vizcaya, sobre todo si viven cerca de Balmaseda, pues seguro que no han podido olvidar. Vamos a conocer en la voz de Carlos ahora sí esa historia. Esta misma semana el pánico se ha desatado en Florida. Al parecer, la sequía y la invasión del hábitat de ciertos animales ha provocado que estos se rebelen contra el ser humano. En tan solo 7 días, los caimanes han devorado a 3 mujeres. Sin llegar a datos tan dramáticos, nuestro país, y en concreto Vizcaya, también ha sido escenario para el avistamiento de animales que oficialmente no debían estar ahí. Y es que precisamente hoy, no otro día, la contraportada de un periódico bien conocido aquí, El Correo, reflejaba esa historia tan extraña. Claro, la gente dice, no, lo de los caimanes, algunos hablaban en alcantarillas, es un mito, una leyenda urbana, y caramba, se puede ver como en una semana han matado a 3 mujeres, ¿no? Los caimanes en Florida, y la gente dice, bueno, eso solo puede pasar en Estados Unidos. Por cierto, esto no es leyenda, esto ha ocurrido. No, está ocurrido, y fíjate, dice que en los últimos 58 años han muerto 17 personas. Pero 3 en esta semana. 3 en esta semana, sí, y además uno de ellos que fue una chica, además fue visto por toda su familia, intentaron poder abrir la boca de ese caimán y demás. La verdad es que fue bastante fuerte. Han sido lugares 3 personas. Donde se pensaba, ¿qué pasa? Que el hombre está urbanizando lugares que pertenecían a la madre naturaleza. ¿Qué tiene que ver esto con lo de Vizcaya? Muy sencillo. Quizá alguien se acuerde de algunas noticias que pasan como fantasmas, ¿no?, por la prensa y luego se olvidan. No sé si alguien se acuerda de una pantera que se vio por aquí, concretamente en Gorliz, por ejemplo. Hubo varias denuncias de ese tipo, y eso nos lleva a dar un paso más. Enrique Chazarra, ¿es cierto que aquí se investigó, incluso a nivel oficial, historias de mutilaciones de ganado, ataques a ganado? En el año 1995, concretamente en la zona de Balmaseda, como antes tú comentabas, se denunciaron ante la Chaincha ataques a ganado, mutilaciones de más de 100 y pico ovejas, denuncias que hicieron diversos ganaderos. Hablas de mutilaciones porque a veces no eran los colmillos de un animal, sino cortes perfectos. Efectivamente. De alguna manera, digamos, la versión oficial que se divulgó es que habían sido ataques de lobos, de perros, pero las autopsias que hicieron, sobre todo en el laboratorio agrícola del gobierno vasco de Derio, confirmaron que eran unas mutilaciones muy peculiares. Eran unas incisiones profundas de un solo agujero, y que por ese agujero se habían extraído la sangre. Entonces, claro, eso no concordaba un poco con la versión oficial, porque cuando un depredador depredador ataca, no actúa de esa manera, con esa precisión, digamos, de cirujano. Fue muy curioso porque en el año 95 había una especie de fiebre por un tema por el cual nos preguntan mucho siempre, sí, con un término grotesco, lo sé, nació el término exactamente en Puerto Rico, y allí cuando empezó a haber masivos ataques a ganado, la gente habló de chupacabras, cosa que es un término horrible, horrendo, pero como las cabras fueron las primeras víctimas, y dices, pero bueno, peor es la explicación, Iker. ¿Te acuerdas en Argentina que hubo ataques a ganado? Ahora voy a contarlo, y la explicación me la dices. Pero vale. Es que aquí, en Balmaseda, cuando hay una serie de ataques repentinos, solo en una época, sin huellas en muchos casos, la conclusión fue que era un colmillo, o sea, un lobo con un solo colmillo, fue una de las explicaciones, y dices, bueno, pues es bien curiosa. Pero fijaos, poco tiempo después, en Argentina, y los documentos que tenemos ahora de verdad que son sorprendentes, lo que sería la seguridad social o el SEPRONA también de la Guardia Civil, pero en Argentina, vamos a traspolarlo, se encontró con un fenómeno que nunca habían visto. Ya no solo hablamos de mutilaciones de ganado o de animales enteros que han sido sorbidos su sangre con un solo orificio, sino con algo mucho más fuerte. Vais a escuchar a Daniel Belot, que es, incluso a veces, se nos adelantaban por ahí, porque ha habido también mutilaciones humanas en algunos casos, que tampoco sabemos qué son, si es lo mismo, si no. En Argentina es muy curioso porque el presidente del Consejo de Sanidad, o SENASA argentino, nos concedió una entrevista y nos quedamos muy impresionados. Escuchad lo que se encontraron en Argentina hace unos 4 años
como ocurrió aquí, de alguna manera, solo en un momento dado, solo en una región. Escuchad. Lo que más nos llama la atención es el tipo de corte que se han realizado en los animales. Son cortes perfectos, cortes rectos, inclusive en algunas ocasiones llegamos a encontrar hasta ángulos de 90 grados entre un corte y el otro. Eso es muy extraño de poder encontrar aquí en nuestro campo. Indudablemente causa mucho impacto ver los animales así. No solamente encontramos este tipo de mutilación, sino que de otros órganos, que ahora te pasaría a enumerar. Encontramos también la extracción de la lengua, extracción de pabellones auriculares, o sea, orejas, ojos, órganos de la reproducción como son la vagina y el recto, vagina y vulva, y parte del aparato digestivo como es recto y ano. En otras ocasiones hemos encontrado que le faltan las glándulas mamarias, y bueno, así indistintamente distintos órganos en distintos animales. Estamos viendo también algunas imágenes para la gente que nos encuentra aquí, la podemos describir, de un caso. Es que llegó a tal punto la fiebre de estos orificios por donde se desangraba algunas gentes, que en Brasil hubo ediciones de periódicos enteras hablando de casos como bastante desagradables, como el de Guarapiranga, donde algunos seres humanos tenían los mismos síntomas que esas vacas o esas cabras. ¿Qué estaba pasando? No parecía ningún animal. ¿Esto llegó a España o era algo mucho más siniestro? Eran experimentos simplemente médicos. ¿Pero médicos para qué? ¿Por qué no había huellas junto a los animales? Fijaos qué curioso, porque le pedimos una explicación al gobierno argentino, directamente a su máximo representante en sanidad, no hablamos de un cualquiera. Escuchad. Nuestra idea con el grupo de trabajo es quien haya hecho esto lo ha hecho con fines de científico, o sea, de investigar algo. Quien lo haya hecho todavía queda entre comillas. Hay mucha distancia de poder averiguarlo, porque como tú dijiste en un principio, quedan muchos interrogantes en cuanto a todo lo que circunda al animal, en cuanto a huellas y otro tipo de cosas que faltan para poder llegar a arribar a una conclusión de quién lo haya hecho. Pero indudablemente quien haya hecho esto es con fines investigativos. Curioso, ¿eh? Bueno, esto ocurrió en Argentina. Os cuento esto porque no solo en Caparroso, Navarra, ocurrió con 700 ovejas. Yo estuve allí, eso sí que lo pude ver con mis propios ojos. No el ataque de ese animal, pero sí como algo que no dejaba prácticamente huellas. Pues pensaban en un félido de gran tamaño, pensaban en alguna bestia escapada de algún lugar que ataca al ganado pero que nadie caza. Pensaban en muchas cosas. En Argentina habéis escuchado al máximo representante de Sanidad, como si aquí prácticamente era el ministro de Sanidad, y decía cortes perfectos, incluso en algunos lugares había quemaduras, había extracción entera de órganos y personas que llegan a algún lugar para hacer esto con fines investigativos. Eso es lo que pensaban. ¿Cuál fue la explicación que dieron los periódicos para olvidarse del tema, Carmen? Pues que se trataba de un ratón hocicudo. De un ratón, y además era muy curioso porque te decía la gente, era lo del ratón, ¿no? Y dices, bueno, sí, pero estás viendo a los médicos hablando que los cortes son perfectos, que estaban nadie lo explica. Llamando a los veterinarios imbéciles a la cara, porque un veterinario, y fueron muchos los que vieron esas mutilaciones, vieron cómo estaban incluso cauterizados, las heridas quemadas alrededor, como si hubieran utilizado un láser para realizar esos círculos, cómo habían sido extraídos los órganos por incisiones mínimas, cómo estaban completamente desangrados, y eso un médico, un veterinario, como en este caso, acudieron más de 50 para ver a estos animales y que les estaban diciendo que no sabían nada de lo que hablaban. Pero es que muchas veces los estamentos oficiales lo que hacen es, cuando no saben explicar algo, dar la información más absurda, que es con la que luego se queda todo el mundo. Bueno, pues se olvida, y ¿sabéis lo que ocurre? De acuerdo, es un ratón. Os lo comento para que cada uno se ponga en el lugar correspondiente cuando esto ha pasado en alguna de sus regiones, que aquí ha pasado. Bueno, es un ratón. Entonces, ¿por qué el ratón ya no vuelve a atacar? Pasa el tiempo, no ha vuelto a haber un solo caso en Argentina de este tipo. Y si son personas con fines investigativos, ya suena un poco a novela, ¿no? Es decir, a gente que no deja huella bajándose de un helicóptero o yo qué sé, pues para hacer algún tipo de incisión. Enrique, ¿qué supimos del asunto definitivamente aquí en Balmaseda
Pues nada, tal y como estás comentando, pues como todos los casos del resto del mundo. La versión oficial era que era un tipo de lobo o de perro asilvestrado, y se queda ahí un poco el asunto. Y luego no hay más perros que atacan. Efectivamente. Además es curioso porque al hilo de lo que estáis comentando, de digamos los interrogantes que hay en estos casos, en algunos casos concretos, sobre todo en Puerto Rico, en Chile, era curioso porque muchos de las víctimas del ganado, digamos, mutilado, aparecía dentro de recintos totalmente cerrados, y esos recintos no presentaban ni desperfectos, ni fractura de vallas, ni ningún otro síntoma de violencia material, pues que hubiese denotado la entrada de alguien a hacer esa barbaridad. Bueno, pues si faltaba algo, mucha gente, tanto en Navarra como en Burgos, como en Segovia, en el Valle de Tabladillo, donde se denunciaron la muerte en total al final de más de 1.400 cabezas de ganado por un animal que no dejó huellas, que saltaba vallas de 2,60 y que mataba a todas las ovejas, y las ovejas y los carneros que caían a bloque, sin pelear, sin hacer nada. Una historia muy rara, que la gente decía, bueno, serán perros silvestres. Yo en esto voy con el sentido crítico. Bueno, y entonces, ¿por qué no vuelve a ocurrir? ¿Por qué no vuelve a pasar? En unos puntos muy concretos. Quizás gente haciendo experimentos totalmente humanos, pero que desde luego no conocemos ni sabemos. En estos casos, encima había un agravante. Los médicos nos contaban que había además curiosos testimonios cerca de los lugares donde pasaba esto. ¿Queréis conocerlos? Vamos a escuchar ese testimonio. Lo principal que acá se marca es que no hay huellas en el terreno, lo que nos da la hipótesis de que sea algo aéreo. Y lo sumamos o lo complementamos con que mucha gente, no solo aquí, sino en la región donde se están dando los casos, están viendo luces durante la noche. Luces que en algunos casos comienzan con un fuerte color rojo, se traslada al verde y luego hacen como un aro muy radiante, con una luz muy pura. Esa es la descripción textual que hace la gente que lo ha visto. Bueno, ya se acabó todo. Simplemente le estoy pidiendo ahora a Alberto que nos deje por unos minutos nada más un pequeño sitio, porque los tres protagonistas, que además lo contaron también en Vitoria en su día, creo que hay novedades muy interesantes en torno, sin duda, a uno de los iconos del misterio, no solo de Álava o de Treviño, ¿no?, sino de todo el País Vasco, de todo Euskadi. Un emblema ya clásico, lógico. Estoy seguro que aquí levantaría el brazo bastante gente que ha estado alguna noche en Ochate, estoy convencido, y muchísima gente que se pregunta si lo de Ochate es ficción, es realidad. Al final, ¿hay misterio? ¿No hay misterio? Desde luego lo que hay es una investigación formidable, hay que decirlo así, ¿verdad, Pruden? Sí. Que ha removido muchos cimientos, ¿eh? Demasiado, vamos, yo ni me lo imaginaba en aquellos tiempos, ¿no?, que iba a Sin removerse embargo, tanto, ¿no? Aún tenemos en la memoria ese primer artículo en la revista Mundo Desconocido, luces en la puerta secreta. La puerta secreta. ¿Tú sigues creyendo que en Ochate hay misterio? Sí. Sigo, pero vamos, pero seguro, además. El que más te impactó, la famosa fotografía, para que no sepa que Pruden Muguruza fue el autor de esa célebre fotografía que dio la vuelta al mundo, que llamaron el ovni de Treviño, y que le hizo investigar. Lo que sí se ha comprobado, Pruden, que esto es muy curioso, es que las tumbas antropomorfas, que mucha gente además decía que no eran tumbas, que no sé qué, eran tumbas, ¿eh? Sí. ¿Tumbas de qué? ¿De niños? Probablemente, o de niños o de seres muy pequeños. Tenían que ser seres muy pequeños. Además, ¿o la estatura de aquella época? Podía ser. No, pero eran demasiado pequeñas para ello. Y date cuenta que además se ha perdido mucho, ¿no?, por el paso de los años, claro. Pero es curioso, sí, es curioso. Yo todavía recuerdo, parece que estoy viviendo ese momento cuando descubrí aquello, ¿no? Tuvo que ser impresionante porque fue con una ramita, ¿no?, prácticamente. No, fue... Porque date cuenta que ahora, si has visto, está todo eso ya limpio, ¿no? Pero es que entonces todo eso estaba tapado con zarzas y matorral había ya, ¿no? Y fue curioso cómo me fijé en aquellas piedras con forma extraña que estaban cubiertas por estas zarzas, ¿no? Y fue a base de mucho trabajo, de ir día a día, ya ir yo haciendo la excavación, ¿no? Pues 25 años después, y se dice pronto porque estamos a punto de cumplir 25 años del nacimiento de este misterio, no es que se cierre el círculo, pero continúa. Don Julio Corral, buenas noches, amigo. Muy buenas noches. Oye, ¿hay sorpresas con Ochate? Pues sí, creo que va muchas. a haber Pues ahora me las bastantes. cuentas. Milenio 3, Iker Jiménez, en la SER. No los encuentro en ningún lado.
Es como si hubieran desaparecido de todas las librerías. Círculo de Lectores presenta los libros de misterio más buscados. Los imprescindibles del misterio. Una colección dirigida y prologada por Iker Jiménez. Primera entrega, Los poderes ocultos de la mente y 20 conspiraciones de la historia por solo 19,95 €. Con la garantía de Círculo de Lectores. 902-360-600. 2:50. Llevamos aquí, bueno, la gente lleva aquí 4 horas. Y ¿no? las que nos rondarán. Madre mía, 4 horas. Siempre acabamos a las tantas de la mañana y nosotros tan contentos. Y acabamos con Ochate. Julio Corral, junto a Antonio Arroyo, y con la colaboración, por supuesto, imprescindible de Enrique Chazarra, se propusieron precisamente hace pues casi año y medio, cuando estábamos en Vitoria haciendo un programa hablando de Ochate, como era evidente, y estabais los tres, Estabais los tres. Y parece que ha habido novedades que van a ser muy importantes. Por cierto, hay una cosa, Julio, que me pregunta todo el mundo y que se creen que es una invención, que es que el primer reportaje, como no podía ser de otra forma, el primer invitado fue Pruden y el primer reportaje, haciendo un poco de patria, fue Ochate en la televisión. Y resulta que hubo un incidente. Un cámara, un ayudante cámara de cámara. Tuvo un ataque de pánico junto a la zona cercano a lo que estábamos hablando. Julio, totalmente cierto. Delante mío ocurrió. Estábamos juntos en la vaguada que hay muy cerca del pueblo y nada, íbamos charlando tranquilamente y de repente empezó con unas convulsiones, cayó rodando por la ladera, hubo suerte de que le pude sujetar. Si no hubiera caído. Habría caído abajo y fue una situación, la verdad, que bastante tensa. Estaba eso con convulsiones, perdió la consciencia durante bastante tiempo. Incluso después, cuando ya volvió en sí, se le veía como un poco oído, en el sentido de no llegaba a entender bien los sonidos, había una serie de circunstancias extrañas. Lo más curioso, incluso, ya no solo es el hecho de lo que ocurrió allí, sino la recuperación que tuvo, porque evidentemente se dio aviso a la Guardia Civil, se acercaron, le trasladaron al centro de salud de Treviño. Y fue poquito después, un par de horas después, estaba trabajando como si no le hubiese ocurrido nada. O sea, fue salir de la zona de Ochate y tuvo una recuperación rápida. Le mandamos un abrazo a Ángel, que lo pasó muy mal, como tanta gente. Lo hemos vivido en el equipo de Milenio 3, de la cadena SER, con gente que estuvo en nuestro equipo, que entró en histeria absoluta. Katia, nuestra anterior productora, sí, frente a la Torre de Ochate. La tuvimos que bajar de Ochate porque tenía un ataque de histeria tremendo. Sentía cosas, empezó a ponerse muy nerviosa y la tuvimos que bajar. Hablaba Pruden Muguruza, ni más ni menos, al que le debemos conocer la historia de Ochate. Aquí tenemos líneas diferentes de investigación, que ha habido cosas que van a remover los cimientos. ¿Estáis preparando ese trabajo, Julio? En titulares, ¿sigue habiendo misterio en Ochate? Sigue habiendo misterio, es lo más interesante. No es algo pasado, no es la idea, sinceramente la idea que tenía yo cuando empecé la investigación, de que era algo que había ocurrido hace 25 años durante una temporada, sino actualmente siguen ocurriendo cosas. ¿Cosas como qué? Porque, no sé, con tu talante también bastante coherente y que incluso iniciasteis una investigación para intentar no rebatir, sino demostrar si había datos que eran ciertos, que no, espigar archivos. Me dices ahora mismo que sigue habiendo misterio. Sigue habiendo. Lo que comentábamos hace un momento de lo que le ocurrió a este ayudante de cámara no es un caso aislado. Ha habido más casos de personas que han sufrido ese tipo de convulsiones, incluso animales que las han sufrido, algunos casos incluso con militares implicados. Hay una parte de ese trabajo que yo he leído que es espectacular, que eso sí me dejasteis cao de verdad. Creo que os felicité nada más recibirlo. Nuevas informaciones, que esto os digo que es de novela, y no es novela, como lo del cámara, que no es leyenda urbana. Por fin, investigaciones militares que habían sido ocultas en Ochate. Sí, ahí he de dar las gracias sobre todo a Enrique, que ha sido una de las personas que más nos ha ayudado en nuestro trabajo y muy concretamente en este. Y sí, hay una serie de datos referentes a militares sorprendentes, como en el año 1988 llegó a haber, sin saberse muy bien porque hubo un secretismo total, llegaron a desplazarse a Ochate una unidad NBQ. ¿Qué es una unidad NBQ? Una unidad de control de ataques biológicos, químicos y nucleares. ¿En Ochate? En Ochate, y no solo eso, sino con una serie de mandos de alto rango que sería bastante extraño. En concreto, un coronel, 2 tenientes coroneles y 4 comandantes. Demasiado mando
pero alguna maniobra de tipo... ¿Cómo se te queda el cuerpo, Pruden? Yo ya sabía que lo habían tapado como maniobras, que estaban haciendo maniobras el ejército, ¿no? Cuando no eran tales maniobras, estaban investigando. Y se me queda, pues imagínate cómo se me queda. De hecho, yo te lo digo, yo no sé si lo llegaré a ver, ¿no? Pero de aquí a unos cuantos años yo estoy convencido que ahí se va a descubrir algo muy, muy, muy importante. Pero es que incluso los descubrimientos arqueológicos están llegando a un nivel de sorprenderos, ¿no, Julio? ¿Las tumbas eran tumbas? Las tumbas eran tumbas. Se sabe de que hay constancia de presencia humana en Ochate mucho antes de lo que pensábamos. Hablamos de 3.000 años antes de Cristo, ya había... 3.000 años antes de Cristo, ese lugar ya estaba habitado. Ya estaba habitado. Eso da un giro completo a todo lo que conocíamos. Sí, la verdad es que la investigación ha sido eso, más de un año de dedicación casi exclusiva. Y ha dado para mucho. O sea, nos ha llegado a sorprender a nosotros mismos, y nos sigue sorprendiendo porque hoy en día siguen apareciendo datos nuevos, sigue apareciendo información, y yo creo que cuando vea a la luz este trabajo la gente se va a sorprender, y creo que gratamente. Y si te ha caído algún... Bueno, hay una cosa importante. Habéis encontrado a los últimos habitantes vivos que vivieron en Ochate. Sí, les hemos localizado, hemos tenido ocasión de entrevistarles. ¿Que nacieron en Ochate? Las últimas personas vivas, sí, que han vivido allí. Ya no referencias como había hasta ahora de gente que había conocido a alguien, sino hemos tenido ocasión de entrevistarnos con el último habitante vivo que ha habido en Ochate. Se está generando aquí un clima como de respeto, porque para el País Vasco y para Euskadi Ochate ha sido como un poco como un faro de los misterios, ¿no? Además, Enrique, con una música muy especial, ¿no la oís? Sí. El latido del corazón, ¿no? Esta la hizo Javier Rodríguez, la llamó Ochate. ¿Y cómo te quedas tú, Enrique? Ahí entre dos aguas, a veces muy escéptico, a veces abofeteado por el misterio, a veces descubriendo enigmas que no eran tales. Exactamente, aunque esta investigación ha sido muy crítica y escéptica, la verdad es que ese antes y después que va a haber después de esta investigación es un poco, digamos, en dos partes, ¿no? A nivel histórico se van a desvelar grandes secretos, novedades, exclusivas muy importantes, como decía Julio, pero claro, siempre nos queda el lado misterioso que todo el mundo conoce de Ochate, ¿no? Esos expedientes X, esas experiencias insólitas que ha vivido la gente, que al fin y al cabo son testimonios subjetivos, objetivos, muy personales de cada uno, y claro, ahí no nos podemos meter a decir, pues lo que tú has visto es esto, lo que ha dejado de ver es lo otro, ¿no? De alguna manera ese bagaje insólito de Ochate sigue estando ahí y sigue siendo inexplicable. Se nos ha quedado fuera el Monte Umbe, los sucesos del puerto de Orduña, mil cosas. Como siempre, Enrique, compañero y amigo, gracias. Gracias a ti, Enrique. Julio, vamos a leer ese trabajo y vamos a quedarnos alucinados. Esperemos. Julio, muchas gracias. Y Pruden, como siempre. Pues ya sabes, Iker. Ha pasado mucho tiempo desde que me hiciste la primera entrevista. Mucho, mucho tiempo. Por si no lo sabéis, cuando Iker tenía 11 años, ¿no? 11 años. Venía muy precoz ya, ¿eh? Le hice la primera entrevista en radio, con 11 años. Un placer y un honor, Pruden, como siempre. Gracias, amigo. Gracias. Y Carmen, un equipo entero que ha estado aquí currando a tope para que esto salga como ha tenido que salir. Claro que sí, con Mariano Revilla a la cabeza, Curro Serrano, Pedro Espinosa, Javi Rodríguez, Juan Meneses, técnico de Bilbao, Miquel Ramos, en el marketing, Jaime Sanz, el director de informativos, Javier Hoyos, y mil gracias por cómo nos han tratado al director de Radio Bilbao, Ramón Gabilondo. Y por supuesto también a Juanma Frasqueta, tanta gente en Madrid, y a vosotros, lo primero y lo principal. Gracias, amigos. Gracias, Bilbao. Inolvidable. Gracias. Hasta siempre.